con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza con la palabra en el corazón. Amado hermano, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo te acompañen hoy, mañana y siempre. Este es el día que Dios ha separado para que nosotros le adoremos y al mismo tiempo para que estudiemos su palabra con la palabra en el corazón. Les saludamos como siempre sus hermanos en este día, Sandra y Torres y Richard López. Sandra está haciendo algunas lecciones, yo hago otras, así que por eso han estado viendo que estamos o ella sola o yo solo, porque dentro de las distintas responsabilidades que tenemos, así lo hemos decidido, pero todo para la gloria del Señor. Hoy, amados hermanos, amigos que nos escuchan, hoy estamos a jueves 5 de Elul del año 5782. No es que esté desvariando, es el año judío. Para nosotros es el 1 de septiembre del año 2022, pero para el pueblo judío, un pueblo que tiene 5.000 años de historia, más de 5.000 años de historia, celebran en este día, ese día de ese mes. Y todo, hermanos, porque el calendario judío comienza con la creación. De acuerdo a sus tradiciones, el año 1 fue el 7 de octubre del año 3760, que equivale al primer día del mes de Tishrel, que es el año 1 para el pueblo judío. Diferente porque nosotros utilizamos el calendario gregoriano, que fue el que nos dejó el Imperio Romano y adoptado así por la iglesia cristiana de aquel tiempo. Pero para el pueblo judío van más de 5.000 años de historia, todo recogido en este libro que yo poseo, que habla de toda la historia del pueblo de Israel. Y comienzo con estas palabras porque la semana pasada terminamos con el leccionario que estábamos utilizando, con la última lección, que fue la lección 26, que hablaba sobre el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Y hoy comenzamos un nuevo leccionario bajo el tema la elección de Dios. Esta primera unidad se llama Dios llama a la familia de Abraham. Y por supuesto estamos comenzando en Génesis. Por eso la introducción que hasta ahora les he presentado acerca de cómo el pueblo de Israel cuenta sus días. Esta primera lección se titula Promesas inmutables y se encuentra en Génesis capítulo 12, los versos del 1 hasta el 5, y del capítulo 15, los versos del 1 al 7. El texto para recordar lo encontramos en Génesis capítulo 12, el verso 7, que nos dice: y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Los objetivos para esta lección son tres. De manera breve podemos decir por qué Abraham es llamado el padre de Israel y el padre de la fe, por qué Dios eligió a Abraham para crear un nuevo pueblo, y tercero, que las promesas de Dios se realizan en la historia y que por lo tanto cambian en su forma, sin embargo se mantienen inmutables en su propósito. Y eso es importante entenderlo. O sea, las promesas que Dios hace a su pueblo
a través del tiempo pueden cambiar en la manera, la forma en que éstas se pueden cumplir, pero el propósito de Dios siempre se va a cumplir, no importa la manera en que Dios haga que se cumplan esas promesas. Así que nosotros no podemos perder nunca esa esperanza de que la promesa de Dios ha de cumplirse, y de hecho se cumplió en la figura de Jesucristo, como todos y cada uno de nosotros sabemos. En el vocabulario hay 3 palabras. La primera es visión, y la visión no está limitada al sueño, sino que también implica oír y entender una revelación divina de naturaleza profética. Está la ciudad de Ur, que es una región denominada Ur, es la tierra del imperio caldeo, conocida en la Biblia como Babilonia, tierra en la que los israelitas para el año 521 a.C. fueron llevados cautivos. Hoy, lo que antes era Ur, comprende el territorio de Irak, que es rico en petróleo. Y la última palabra es Damaseno, que significa natural de Damasco, que es una región al norte de Israel y es una de las ciudades más antiguas del mundo. El Damaseno, conforme a la ley de la región, tenía prerrogativa sobre los familiares de Abraham si él no tenía hijos. Vamos al texto bíblico, que se encuentra, como hemos dicho, en Génesis 12 del 1 al 5 y el capítulo 15 del 1 al 7. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Leemos ahora en el capítulo 15, los versos del 1 al 7. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el Damaseno. Dijo también Abraham: como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Jehová le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a contextualizar un poco esta lección. Al terminar la creación, Dios, viendo que todo lo que había hecho era bueno, se regocijó. Eso nosotros lo podemos ver en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, como el Señor, cuando terminaba cada una de sus fases en la creación, decía: y Dios vio que era bueno. Y era bueno porque cada parte creada servía al bien de todos los demás y recibía de hecho el bien de todos los demás. Pero tan pronto vino el pecado al mundo por la desobediencia, por la inconformidad del hombre,
iniciado por Adán, que cayó en la tentación de querer ser igual a Dios. Se rompió ese orden perfecto que Dios había establecido en el jardín del Edén. Con la caída de Adán, donde se rompe este orden, comenzó la egolatría. La egolatría es cuando usted se endiosa a sí mismo y funciona paralela con la idolatría. Pretender que uno debe ser adorado como si uno fuera un dios, eso es egolatría. Y por ende, la egolatría es la levadura que da inicio y de donde parte la idolatría. Hermanos, no hay modo de que una persona se haga dueño de su propia vida sin corromperla. No hay manera en que la gente al mismo tiempo se adueñe de los recursos de la tierra, de las cosas que pueden sustentar la vida. De hecho, que Dios las puso para sustentar la vida de todas las personas y que alguien se adueñe de ellas sin ser injusto con ellas. Y las injusticias explotan en acciones de violencia. Miren lo que ocurre ahora mismo entre Rusia y Ucrania. El deseo de adquirir y controlar ese territorio tiene a dos países en guerra. Porque en ningún lugar donde el hombre quiera hacerse dueño por sí mismo y quiera autoestablecerse como dueño y señor, va a haber justicia. Siempre habrá violencia y siempre habrá guerra, muerte. Eso es lo que rodea la insistencia del hombre en perpetuarse a sí mismo como si fuera Dios. Dios decidió entonces, en medio de este caos que se creó, crear un nuevo pueblo. Todos sabemos que vino el diluvio y con Noé vino la destrucción de casi todo en la tierra, a excepción de la familia de Noé y aquello que Dios había procurado preservar para que continuara la vida sobre la tierra en el arca que mandó a construir. Luego de eso nosotros sabemos que el hombre volvió y se rebeló y quiso construir una torre, la famosa Torre de Babel, porque pretendía llegar hasta el cielo, alcanzar el poderío en los cielos y allí entonces tomar dominio y control del firmamento de todas las cosas. Esa fue la intención del hombre. Allí Dios tuvo que confundirlos y regarlos por toda la tierra. Y después de ese segundo intento del hombre por querer dominar todas las cosas, entonces Dios decidió crear un pueblo, un nuevo pueblo, preparado para dar ejemplo de su santidad y de su justicia. Con ese propósito fue que Dios llamó a Abraham. A partir de Abraham se formó Israel como el pueblo de Dios. Y la consumación de ese llamado, de ese pueblo, esa plenitud, como dice el apóstol Pablo en sus cartas, es la figura de Jesucristo. Así que el pueblo de Dios vino a conformarse ahora, no alrededor de Abraham, no alrededor de la ley de Moisés, sino alrededor de la creencia en nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, en la fe que nosotros ponemos en el Hijo de Dios. De allí entonces es que viene el pleno y perfecto dominio de Dios en el mundo a través de Cristo y se conforma el verdadero pueblo de Dios que nace en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la intención de Dios. Fíjense, desde que llama a Abraham, formar un pueblo para él, pero un pueblo que a través de la historia va a ir creciendo. Y a pesar de esos altibajos, Dios en ese plan perfecto tenía ya a Cristo para que unificara ese pueblo que es el pueblo de Dios. Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Es un reto grande para un hombre
que estaba comenzando a conocer a Dios en ese momento. Pero no se puso a preguntar, no se puso a cuestionar, sino con este llamado, Abraham comenzó la historia de los israelitas. Un pueblo llamado por Dios para corregir el rumbo pecaminoso que la humanidad había tomado. El propósito de Dios era enderezar el mundo, era que el mundo volviera y se encontrara con Dios en obediencia al Señor. O sea, Dios lo había intentado y lo intentó cambiar ese rumbo pecaminoso a través del diluvio, pero no fue así. El diluvio siguió, como hemos mencionado, y el hombre volvió y se rebela. Ese proyecto de Dios a través de tener un pueblo está cimentado en que el hombre se rebela contra Dios, pero Dios sigue buscando al hombre porque le ama, nos ama y nos quiere cerca de Él. Dios nunca va a desistir de su empeño de que su pueblo, su creación, estén a su lado, porque Él nos creó con un amor especial. Dedicó tiempo para nosotros y así nos ama, de tal manera que envió a su Hijo, como dice el Evangelio de Juan y que discutíamos en lecciones anteriores. Y todo para mantener la unidad de esa creación perfecta que Él había iniciado allí en el huerto del Edén y que nos entregó a nosotros para que nosotros la continuáramos. Pero ese lugar dejó de ser un hogar, dejó de ser la tierra, dejó de ser el lugar especial para el cual Dios nos había puesto allí. Así que Dios tenía que continuar con su plan de salvación y llama a Abraham a dejar su hogar, a que deje su tierra, a que deje su parentela para una gran, bueno, para todos nosotros que nos digan, mira, deja tu casa, véndela y vete con todo lo que tienes adentro y llévate lo que puedas y sal para ver a dónde te voy a ubicar. Tú vete, coge un pasaje, vete a Estados Unidos o vete a África o vete a Australia, puede ser a cualquier lugar que usted quiera pensar en este momento. Deja o vende todo y vete, que yo cuando llegues allí te voy a decir dónde es. Usted lo haría, realmente usted lo haría si alguien le dijera eso. Mire, sería bien difícil porque para nosotros es una gran pérdida, o sea, dejar lo que tenemos es una pérdida y es bastante difícil nosotros poder actuar de esa manera. Pero la orden de salida de Dios tenía 3 grandes bendiciones que rebasaban por mucho las pérdidas que Abraham iba a tener. Las bendiciones prometidas fueron 3 en particular para Abraham. La primera era que iba a poseer una tierra. O sea, la tierra que yo te mostraré, esa es la primera bendición. Vas a poseer territorio. Y sobre ese territorio yo voy a levantar un pueblo. La segunda es que te voy a bendecir. O sea, él iba a recibir bendición de Dios. El protectorado de Dios. O sea, Dios le iba a prosperar en medio de circunstancias, fuera cual fuera, que él tuviera que enfrentarse. Y de hecho, cuando vemos la historia, vemos que fue así. Y la tercera es que él iba a ser una bendición. O sea, que él como persona iba a servir a Dios, iba a servir de bendición para todas las naciones y todos los pueblos del mundo. Más tarde vamos a ver la extensión de lo que fue la descendencia de Abraham. Para Abraham, entonces, la fe consistía en obedecer la voluntad de Dios, que debe ser también la nuestra. Contentos con obedecer lo que Dios nos manda. Esa obediencia iba de la mano con una inteligencia, porque Dios lo iba a dotar de ella, porque a partir de ese momento, mire, tomó todos sus bienes y partió para Canaán. O sea, un hombre precavido,
no se fue pelado, vamos, en ese sentido. Él fue previsor. Él llevó sus cosas, llevó sus rebaños, llevó su gente. No salió desprovisto de lo que poseía, porque miren, hermanos, el llamado de Dios va acompañado de una planificación de parte nuestra. O sea, nosotros no nos lanzamos a cumplir con la voluntad de Dios a lo loco. Vamos a ver si salen las cosas. A veces nosotros queremos en la iglesia que las cosas fluyan. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver, tíralo ahí. No. Abraham salió preparado para la encomienda que Dios le había dado y al lugar que Dios le iba a mostrar. No salió sin nada, no, él fue con todo lo que necesitaba. Por lo tanto, eso nos dice a nosotros que en el llamado de Dios nosotros nos tenemos que preparar adecuadamente para cumplir con ese llamado. En todos los sentidos. Nos tenemos que preparar materialmente, espiritualmente. Tenemos que planificar, tenemos que buscar la gente que pueda ayudarnos y apoyarnos en el propósito de Dios. Abraham no se fue solo. Él tenía todo esto a su mano para cumplir con ese llamado que Dios le había hecho. Se los llevó para ponerlos al servicio y al propósito de Dios. O sea que todo lo que Abraham tenía, se lo puso delante a Dios. Y Dios le prosperó en gran manera. Cuando nosotros vemos los versos del 1 al 7 del capítulo 15, vemos cómo se da nuevamente una conversación de Dios con Abraham, insistiendo en que iba a cumplir con su promesa. En esa visión se hace una ratificación de la promesa y del pacto que Dios había hecho con él. Es interesante, hermanos, porque ahí en el verso 1 nosotros vemos la frase que dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, yo soy tu escudo. Aleluya. Tu recompensa será muy grande. Nuevamente Dios exhortó a Abraham a no temer, a confiar en él. La recompensa de Abraham era Dios mismo. Es otra forma de reiterarle la promesa en medio de las adversidades que él iba a enfrentar. Y déjenme decirle algo: la herencia de Abraham no solamente fueron bienes materiales, sino que fue bendición, porque fue padre de naciones, y así se lo dijo el Señor. Y es un don espiritual extraordinario, significativo, en ese proyecto de redención divina. Eso que Dios ha puesto en las manos de Abraham. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y no te va a heredar un siervo, sino un hijo tuyo. Y no solamente te va a heredar un hijo tuyo, sino que tú vas a ser padre de naciones. Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice la palabra. Y es que cuando nosotros respondemos a ese llamado de Dios, las cosas van a ocurrir. Y ocurren porque nosotros servimos al propósito de Dios, que es ese propósito redentor al que Dios nos ha llamado como iglesia. Miren, hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan, la paz cristiana tiene que ser un fruto de la espiritualidad que se nutre por la fe y el conocimiento de Cristo, que transforma nuestra vida humana para ser una nueva criatura. Para que nosotros crezcamos espiritualmente tenemos que poner primero
nuestras vidas al servicio del reino de Dios y de su justicia. Necesitamos ser tomados de la mano de Cristo, tal como Abraham fue sacado de su tierra por Dios, para mirar el cielo y contemplar la infinidad de las estrellas, que no hay espacio para las tinieblas, que no hay espacio para el pecado, que no hay espacio para la duda, porque la luz de Dios nos abre la fe, nos mueve a actuar conforme a la fe que obra la justicia de Dios que tanto hemos hablado anteriormente. Bendito sea su nombre. Así respondemos nosotros al llamado de Dios. Y les dije anteriormente que les iba a mostrar qué tanta fue la descendencia de Abraham cuando Dios le dijo será una descendencia grande. Fíjense ustedes que en el esquema que le estamos presentando, Abraham tuvo de Sara a Isaac. Y de Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Y de Jacob tuvo los 12 hijos varones, que son las 12 tribus de Israel. Pero también tuvo de sus 4 esposas que tuvo, porque a Silpa, a Lea, a Raquel y a su siguiente también que menciona la Biblia. Fueron 4, de esas 4 tuvo 12 hijos varones, tuvo 2 mujeres y de ellas todavía hubo más descendencia. Pero eso no queda ahí. Eso es de ese linaje directo de Abraham. De ahí salieron las 12 tribus de Israel. Sí, pero recuerden que Abraham tuvo con Agar, la sierva de Sara, a Ismael. Y de Ismael nacieron 12 hijos, que son las 12 tribus de Ismael. O sea, estamos hablando que Abraham tuvo a Isaac tuvo a Jacob y Esaú, y de Jacob en el linaje de Israel salen las 12 tribus de Israel que tanto conocemos. Pero del otro lado de Ismael, cuando fue dejado fuera de la familia de Abraham por petición de Sara, cuando dice tienes que sacar a esta mujer de aquí con su hijo, en el desierto, cuando Agar fue a ver morir a su hijo, Dios le habló y dijo: no, tu hijo no va a morir, al contrario, de él haré una nación grande y será nación de guerreros. Vamos, esa es la misma, lo pueden buscar en Génesis y está de esa manera expresado por Dios en promesa para Ismael también. Hay promesa de Dios para él. De Ismael salieron 12 tribus también. Esas 12 tribus, hermanos, se convirtieron en lo que les estoy mostrando ahora, en lo que es todo el mundo islámico, porque el mundo islámico viene de esa línea de Ismael, lo que es el primer hijo de Abraham con su sierva Agar. Y fíjense ustedes, si fue mucha la descendencia de Abraham, que todo lo que está marcado en color amarillo, color bronce, todo eso son los países a donde llegaron las tribus descendientes de Ismael. Fíjense ustedes la extensión. No solamente el pedazo de tierra pequeño de Israel, donde se concentra hoy el pueblo de Israel. No, estamos hablando que principalmente lo que está marcado en más oscuro
que son las regiones de Nigeria, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Irak, Irán, Turquía, el Líbano, Palestina. Todos estos países que llegan en frontera con la India, en frontera con China y con Rusia, todos esos países forman el linaje de Abraham. O sea que cuando Dios le dijo que de él iba a ser una nación grande, que iba a ser padre de naciones, Dios lo cumplió. Si de alguna manera nosotros vamos a hablar y a resumir esta lección, la resumiremos de la siguiente manera. La promesa de Dios para Abraham era triple, a saber, una tierra, una bendición para él y servir de bendición a todas las familias de la tierra. Esta promesa fue la base de la creación de Israel como pueblo de Dios. Abraham, por su fe y su obediencia a Dios, pudo enfrentar sus ansiedades y limitaciones físicas para mantenerse fiel a la promesa que Dios le había hecho. Cuando desconocemos las promesas de Dios para nuestra vida y nos concentramos en buscar nuestra propia gloria, caemos en la idolatría y la egolatría, que nos privan de la comunión con Dios y nos condenan a ser injustos y violentos con las demás personas. Tal como hizo Abraham, en todo tiempo tenemos que poner las promesas de Dios en primer lugar para poder superar las tentaciones con que nuestro medio social nos confronta. Distinto de Abraham, para ser obediente a la promesa de Dios, se le ordenó dejar su tierra y su parentela. Los cristianos no tenemos que separarnos físicamente del mundo, pero espiritualmente tenemos que distinguirnos para poder adorar a Dios y servir al prójimo. Qué maravillosa experiencia nos ha traído esta lección, que podemos buscar y seguir profundizando en ella. Como siempre, les exhortamos a que lo hagan. Miren de manera profunda que tantas naciones Dios produjo y se crearon a través de la figura de Abraham con sus descendientes. Porque recuerden que nosotros siempre miramos la historia de Israel, pero Israel viene de Isaac. Pero Isaac no fue el único hijo de Abraham. Ismael también fue hijo de Abraham. Y de él nacen todas estas naciones que profesan el Islam, que son guerreros, tal y como el Génesis lo predijo y lo dijo. Dios, cuando se lo promete a Agar, siempre están en guerra. Esa fue la promesa de Dios y la sentencia de Dios para ellos. Pero están ahí, son parte también de ese linaje, cumpliendo así de que Abraham iba a ser padre de muchas naciones. Damos gloria a Dios y damos por terminada la lección hasta aquí. Y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y nos ayude en todo tiempo. Oremos. Oh Dios, te damos gracias porque has cumplido tu promesa de redención y porque cada día, por virtud de tu bendición, crecemos en tu amor y verdad. Te suplicamos que nos ayudes a ser fieles en tu amor y verdad, para que podamos mantenernos en comunión contigo y con nuestros hermanos en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Será hasta la próxima semana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón, con sus hermanos Sandra Torres y Richard López.
Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.